¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de podcast universitario, donde hablaremos de un tema de suma importancia en la escala geológica del tiempo. Somos el grupo 6, conformados por los estudiantes Miranda Lara Banto, Ruiz Escobar Luis, Cantoriño Aupa Jefferson Sando, Flores Canchanya Anthony y mi persona Osorio Capcha Juan Daniel. Nos dicen que la escala geológica del tiempo es una línea del tiempo que los científicos usaban para dividir la historia de nuestra Tierra, ya sea desde su formación hasta el día de hoy, teniendo grandes unidades llamadas como los eones, las eras, periodos y épocas, donde nos permiten comprender cómo ha cambiado el planeta, cómo evolucionó la vida y cómo se formaron los continentes, montañas y océanos. Pasemos a hablar de la estructura general, donde se organizan en 4 niveles jerárquicos. Primer nivel, eón, es la unidad más grande. Segundo nivel, la subdivisión del eón, que era la era. Como cuarto nivel, tercer nivel, tenemos el periodo, subdivisión de la era. Cuarto y último, época, subdivisión del periodo. Estos son los 4 niveles jerárquicos. Pasemos a hablar ahora de las principales divisiones de la historia geológica. En primer lugar, el Precámbrico, 541 millones de años, donde abarcan los eones, los jádicos, arcaicos y protoprozoicos. En esta época se forman la atmósfera y los primeros océanos, donde surgen las primeras vidas unicelular, representando un 88% de la historia. Como segundo tenemos el Paleozoico, teniendo 252 millones de años, donde aparecen los animales marinos, los peces, plantas y anfibios. En esta época ocurre la formación del supercontinente de Pangaea, que termina con una gran extensión masiva. En tercer lugar tenemos el Mesozoico, teniendo 66 millones de años, también conocida como la era de los dinosaurios, donde aparecen los reptiles, aves primitivos y los primeros mamíferos. Con esta expansión termina lo que es un impacto meteórico. 4. Tenemos el Cenozoico, teniendo 66 millones de años hasta la actualidad. Se desarrolla en la vida moderna, dominio del reino de los mamíferos, evolución de los Homo sapiens y también de una suma importancia cambio climático, teniendo importancia y formación de las cordilleras modernas, siendo una de las épocas recientes del Pleistoceno y el Holoceno, que es una época actual. Cuarto, que es la importancia, donde nos permite comprender la evolución de la vida y del planeta, que nos ayuda a presidir recursos naturales como el petróleo, carbón, minerales. Nos dicen que la escala geológica del tiempo es una gran línea de la historia del planeta, donde cada división cuenta con un capítulo distinto desde la formación de la Tierra hasta la aparición del ser humano. Nos enseñan que los cambios de la Tierra son lentos pero constantes y que la vida ha evolucionado adaptándose a ellos.
Bueno, en este punto vamos a ver el origen de la Tierra y el Eón precámbrico. El origen de la Tierra, ¿no? Bueno, la Tierra, nuestro hogar, no siempre fue como la conocemos hoy. Bueno, en esto vengo a mencionarles que hace millones de años era solo una masa de polvo y gas en el espacio, ¿no? Que con el tiempo estas partículas se unieron dando origen a un planeta que poco a poco fue tomando forma, desarrollando su atmósfera, sus océanos y finalmente lo que es la vida, ¿no? Comprender cómo surgió la Tierra nos ayuda a entender no solo nuestro pasado, sino también la importancia de cuidar el planeta que nosotros habitamos, ¿no? Bueno, en este caso está dividido en 3 puntos importantes, que son la formación a partir de la nebulosa solar, que la Tierra comenzó hace 4.600 millones de años a partir de una enorme nebulosa solar, ¿no? Esta nebulosa solar es una nube de gas y polvo que giraba alrededor del Sol en formación, que con el tiempo la gravedad hizo que las partículas se unieran formando pequeños cuerpos llamados planetesimales, que al chocar entre sí se dieron el origen a los planetas, ¿no? Entre ellos lo que es la Tierra. Este proceso marcó el inicio de la historia de nuestro planeta y del sistema solar. Bueno, seguidamente está el impacto gigante, ¿no? Que es el Teia. A ver, el impacto gigante o el Teia es una de las teorías bueno, en este caso es una teoría que nos mencionan, que son las más aceptadas sobre el origen. En este caso se origina lo que es ya la Luna, que es la hipótesis del impacto gigante. Según esta idea, bueno, un poco más avanzado, que fue hace unos 4.500 millones de años aproximadamente, cuando la Tierra aún se estaba formando un objeto del tamaño de Marte, o sea, otro cuerpo del tamaño del planeta de Marte, llamado Teia, pues que en este caso este punto se llama Teia, ¿no? Chocó violentamente con nuestro planeta Tierra. Bueno, el impacto fue tan fuerte que una gran cantidad de material de la Tierra y de Teia salió expulsado al espacio, que con el tiempo estos fragmentos se unieron por gravedad y dieron origen a la Luna. Este evento también provocó que la Tierra se calentara aún más y aceleró su diferenciación interna, es decir, la formación del núcleo, el manto y la corteza. Bueno, en el punto 3, el enfriamiento y formación de la corteza, ¿no? Bueno, después del impacto gigante viene este punto que ya les mencionaba. Bueno, en este caso la Tierra era una masa de roca fundida extremadamente caliente, que claro que con el paso del tiempo el planeta comenzó a enfriarse gradualmente a medida que la temperatura bajaba y la capa exterior se solidificó, dando origen a la primera corteza terrestre. Esta corteza nos menciona que era tan delgada e inestable y las erupciones volcánicas eran muy frecuentes. Los volcanes liberaban gases como vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, que formaron la atmósfera primitiva. Finalmente, el vapor de agua se condensó provocando lluvias intensas que dieron lugar a los primeros océanos. Aquí vemos, ¿no? Como conclusión, aquí vemos 3 puntos importantes en la etapa de lo que es el origen de la Tierra y cómo ésta se formó, ¿no? Luego seguidamente viene el Eón precámbrico, que a partir del Eón precámbrico, que les daría a conocer, viene lo que son la formación de la vida, ¿no? Lo que es actual hasta el día de hoy. Bueno, aquí vemos como una imagen resumida que nos detalla cómo fue el proceso de la formación de la Tierra, ¿no? En sus 3 etapas. Bueno, ahora lo que es el Eón precámbrico. El Eón
León precámbrico, para hacerles un resumen, es el supereón más extenso en la historia de la Tierra. Ahora, en este punto vamos a ver que el león precámbrico tiene una larga duración en lo que es la línea del tiempo de la Tierra, ¿no? Y cómo se fue formando la vida, que nos dice abarcando desde su formación desde hace unos 4.54 millones de años hasta hace unos 538 millones de años, aproximadamente cubrieron cerca del 87% del tiempo geológico. Vemos que tuvo una gran duración, ¿no? El león precámbrico es el periodo más antiguo y extenso de la historia de la Tierra, que en este proceso ocurrieron procesos fundamentales como la formación de los continentes primitivos, el aumento del oxígeno en la atmósfera gracias a los organismos fotosintéticos y la aparición de los primeros seres unicelulares. Aunque no hay muchos fósiles de esta época, fue una etapa clave para preparar las condiciones que permitieron el desarrollo de la vida más compleja en eras posteriores, ¿no? Hasta la era actual. Bueno, el león precámbrico tiene 3 etapas, ¿no? 3 etapas que, fueron denominadas o llamadas el león adiano, que es el caos inicial, o también llamado el caos inicial; el león arcaico, que es el origen de la vida, desde aquí ya se origina lo que es la vida, ¿no? El león, finalmente el león proterozoico, que es la evolución compleja de lo que conocemos desde hace un buen tiempo hasta la edad actual, ¿no? En el león adiano, que es la etapa más antigua, caracterizada por la violencia planetaria, ¿no? El león adiano es el primer león de la historia de la Tierra, que comienza con la formación del planeta. Su nombre proviene de Hades, por las condiciones extremas que existían en ese entonces, ¿no? En esta etapa la Tierra era un lugar muy caliente y turbulento. La superficie estaba compuesta por roca fundida, los impactos de meteoritos eran constantes y no existía ni atmósfera estable ni océanos. Durante el adiano ocurrió el impacto gigante con Theia, que dio origen a la Luna. Para detallar aquí, el león precámbrico ya viene desde lo que son los 3 puntos mencionados del origen de la Tierra, y en la segunda etapa viene ya su aparición, ¿no? Solo que en este caso lo separé para detallarles cómo fue su historia y su proceso de formación, ¿no? Para darles un mejor conocimiento. A medida que el planeta empezó a enfriarse, se formó la primera corteza sólida, aunque era delgada e inestable. También comenzaron a liberarse gases volcánicos que formarían la atmósfera primitiva, y con el tiempo el vapor del agua se condensó, preparando el camino para los primeros océanos. Vuelvo a reiterar, ¿no? Luego viene lo que es el león arcaico. En esta etapa se centra en la estabilización de la Tierra y el surgimiento de la vida más simple. El león arcaico es el que le sigue al león adiano, ¿no? En esta etapa surgieron los primeros continentes primitivos. En esta etapa ya, después del león adiano, que tuvo una duración más o menos hasta la última etapa del origen de la Tierra, a continuación de ahí, el león arcaico es donde ahí surgieron los primeros continentes primitivos y comenzó la actividad tectónica que moldeó la superficie del planeta. Pero el hecho más importante de este fue la aparición de las primeras formas de vida, como las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Que son organismos capaces de realizar fotosíntesis, lo que poco a poco empezó a liberar oxígeno en la atmósfera. Resalto entre comillas que este proceso fue fundamental para transformar la Tierra y preparar las condiciones necesarias para la vida más compleja
que aparecería en los eones siguientes, que es el eón proterozoico, ¿no? En el eón proterozoico es la etapa de los cambios ambientales y biológicos fundamentales que prepararon el planeta para la vida moderna. En este periodo ya se acumulaba el oxígeno en la atmósfera gracias a la actividad de las cianobacterias, dando lugar al fenómeno conocido como la gran oxidación, que esto permitió el desarrollo de las formas de vida más complejas como los organismos eucariotas y hacia lo que es esta etapa, ¿no? Su etapa final del eón precámbrico. También se dieron los primeros seres pluricelulares. También se formaron supercontinentes como Rodinia, y la Tierra atravesó grandes glaciaciones que afectaron profundamente el clima, ¿no? El Proterozoico marcó el final del Precámbrico y preparó el cambio para la explosión de vida que ocurriría en los siguientes siglos, ¿no? Lo que viene hasta ahora. Estas fueron las tres primeras etapas fundamentales. Se dividen en estas etapas fundamentales el eón precámbrico, de cómo fue evolucionando, cómo se fueron formando los pequeños detalles que les acabo de mencionar en la Tierra, los pequeños detalles de vida y de continentes en la Tierra. Esto sería en cuanto al eón precámbrico, ¿no? Continuando con el recorrido por la historia de la Tierra, llegamos a una de las etapas más fascinantes y decisivas de todas, la era paleozoica. Este periodo se desarrolló entre hace 541 millones y 252 millones de años, y fue una era de grandes transformaciones biológicas, climáticas y geológicas. Durante este tiempo, la vida pasó de formas simples que habitaban los océanos a organismos complejos que conquistaron la tierra firme. También fue una época marcada por enormes movimientos continentales y por la aparición de casi todos los grupos principales de seres vivos que hoy existen. En pocas palabras, el Paleozoico fue el escenario del origen y expansión de la vida compleja en nuestro planeta. En la era Paleozoica, la Tierra tenía una apariencia muy distinta a la actual. Los continentes estaban dispersos y rodeados de extensos mares poco profundos. La atmósfera comenzaba a estabilizarse y a tener más oxígeno gracias al desarrollo de las primeras plantas marinas. En los océanos surgieron animales con estructuras más resistentes, como conchas y esqueletos, lo que les permitió sobrevivir y dejar restos fósiles que hoy nos revelan cómo era la vida hace cientos de millones de años. Fue un tiempo de innovación biológica, donde los organismos evolucionaron rápidamente para adaptarse a diferentes ambientes. Además, los climas eran muy variables. Hubo etapas cálidas y húmedas, pero también glaciaciones que afectaron los niveles del mar. En el periodo cámbrico, conocido por la explosión cámbrica, fue una etapa en la que aparecieron gran cantidad de nuevas especies marinas, especialmente los trilobites, que se convirtieron en fósiles más representativos de la era. En el periodo ordovícico, surgieron los primeros peces, y los océanos se llenaron de corales y moluscos. Durante el periodo silúrico, la vida comenzó a conquistar la tierra firme. Las primeras plantas sin flores y algunos artrópodos aparecieron fuera del agua. Durante el periodo devónico, llamado la era de los peces, se diversificaron los vertebrados acuáticos y surgieron los primeros anfibios, capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. El periodo carbonífero destacó por sus enormes bosques pantanosos, de los cuales se formaron grandes depósitos de carbón, que hoy utilizamos como fuente de energía. Finalmente, en el periodo Permicón, los continentes se unieron formando el supercontinente Pangea, unificando gran parte de la superficie terrestre y provocando intensos cambios climáticos. La evolución durante el Paleozoico fue impresionante. Los animales pasaron de ser pequeñas criaturas marinas a especies más grandes y complejas. Los peces desarrollaron mandíbulas, escamas y aletas más fuertes. Algunos de ellos evolucionaron hacia los primeros anfibios, que aprendieron a respirar aire. Las plantas, por su parte, fueron colonizando la tierra y formando los primeros bosques.
Estos bosques ayudaron a aumentar el nivel de oxígeno en la atmósfera, haciendo posible la vida de animales terrestres. También surgieron los primeros insectos y reptiles, marcando el inicio de una biodiversidad que seguiría creciendo durante millones de años. El planeta también cambió drásticamente en lo geológico. Los continentes se desplazaron lentamente por la acción de las placas tectónicas, chocando y separándose en distintos momentos. Este movimiento generó montañas y cordilleras que transformaron la superficie terrestre. El clima del Paleozoico fue inestable, hubo periodos de calor extremos y otros de frío intenso. En algunas etapas, los polos estuvieron cubiertos por hielo y el nivel del mar descendió, afectando la vida marina. Estos cambios climáticos tuvieron un impacto directo en las especies, provocando extinciones y adaptaciones continuas. El final del Paleozoico estuvo marcado por uno de los eventos más trágicos en la historia de la Tierra, la gran extinción del Pérmico. Se estima que desapareció el 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las terrestres. Las causas pudieron haber sido intensas erupciones volcánicas, cambios drásticos en el clima y la falta de oxígeno en los océanos. Este evento cambió por completo la composición de la vida en la Tierra, dejando espacio para nuevas formas de vida que dominarían en la siguiente era. En resumen, la era paleozoica fue el punto de partida de la vida compleja. Durante más de 290 millones de años, el planeta cambió, evolucionó y se preparó para futuras eras geológicas. Gracias al Paleozoico, la Tierra dejó de ser un mundo vacío para convertirse en un planeta lleno de vida, de mares, bosques y criaturas que marcaron el inicio de la historia biológica del planeta. Así concluye una de las etapas más transformadoras de nuestro planeta, la era Paleozoica, el verdadero comienzo de la vida como la conocemos. En la era mesozoica, también conocida como la era de los reptiles o era de los dinosaurios, porque en ella estos animales dominaron casi todos los ecosistemas. La era mesozoica duró aproximadamente 185 millones de años, desde hace 252 millones antes hasta los 600 millones años atrás. Durante este tiempo ocurrieron grandes cambios en el planeta. Los continentes se movieron, aparecieron nuevas especies y se extinguieron otras. La era mesozoica se dividió en tres periodos principales: el Triásico y el Jurásico y el Cretácico. A continuación les voy a explicar sobre la era Triásico, que es desde 252 millones de años hasta 201 millones de años. Este es el inicio fue el inicio del Mesozoico, donde todos los continentes estaban unidos en uno solo, donde se le llamaba el supercontinente llamado Pangea. Aparecieron los primeros dinosaurios, también los primeros mamíferos. El clima era muy seco, cálido y seco. Al final del Triásico hubo una extinción masiva que permitió el dominio de los dinosaurios. A continuación les voy a hablar sobre el Jurásico, que duró desde 201 millones hasta 145 millones de años. En el Jurásico, la Pangea empezó a fragmentarse y se formaron mares interiores. El clima se volvió más húmedo, de lo que favoreció la aparición de bosques tropicales y coníferas. Fue la época de mayor esplendor de los dinosaurios. Surgieron las primeras aves como el Archaeopteryx. En los océanos vivieron grandes reptiles marinos como los ictiosaurios, plesiosaurios. Continuando, les voy a explicar sobre el Cretácico. En el Cretácico, desde 145 a 66 millones de años. Los continentes comenzaron a tener posiciones parecidas a las actuales.
aparecieron las primeras plantas como flores llamadas angiospermas. Vivieron dinosaurios muy conocidos como el Tiranosaurio Rex, Triceratops, Velociraptor. Al final del Cretácico ocurrió una gran extinción masiva que marcó el fin del Mesozoico. A continuación le voy a hablar sobre la flora y la fauna. En el clima del Mesozoico fue muy cálido y húmedo, sin hielo en los polos. Esto permitió el crecimiento de la vegetación abundante y el desarrollo de los animales gigantescos. En la flora les puedo hablar sobre que dominaban los helechos, coníferas y cícadas. En el Cretácico aparecieron las plantas con flores que cambiaron los ecosistemas. En la fauna, los dinosaurios terrestres fueron los reyes del planeta. En el aire volaban los pterosaurios y las primeras aves. En el mar vivían los reptiles como plesiosaurios, mosasaurios. También existían pequeños mamíferos que más adelante evolucionaron en la era cenozoica. Les voy a hablar un poco sobre los acontecimientos geológicos. Durante el Mesozoico, la Tierra cambió su aspecto, donde el supercontinente Pangea se rompió en varios continentes. Se formaron océanos y cordilleras. Se formaron y hubo una intensa actividad volcánica. Estos movimientos crearon el paisaje que poco a poco fue pareciendo al que conocemos hoy. En la extinción del Mesozoico, hace unos 66 millones de años, al final del Cretácico, ocurrió una gran extinción masiva. De la teoría más aceptada dice: un asteroide impactó en la península de Yucatán, en México. Esto provocó incendios, lluvias ácidas y un cambio drástico en el clima. Como resultado, desapareciendo 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Solo sobrevivieron algunos reptiles, aves y pequeños mamíferos. Antes de la conclusión quisiera hablarles sobre la importancia del Mesozoico. El Mesozoico fue una era clave para la evolución de la vida, gracias a los cambios ocurridos que surgieron las bases para las especies actuales. Además, los fósiles de los dinosaurios, plantas y reptiles mamíferos nos ayudan a comprender cómo ha cambiado la Tierra a lo largo del tiempo. Después del Mesozoico vino la era cenozoica, en la que dominaron los mamíferos y finalmente apareció el ser humano. En conclusión, todo esto en resumen: la era mesozoica fue la época más grande de transformaciones geológicas y biológicas. Los dinosaurios reinaron sobre la Tierra, los continentes se separaron y surgieron nuevas formas de vida. Su final marcó el inicio de una etapa de la historia del planeta que permitió la evolución de los animales modernos y finalmente a nosotros. Continuando, la era cenozoica es la etapa más reciente de la historia geológica de la Tierra y comenzó hace aproximadamente 66 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Esta era marca el inicio del dominio de los mamíferos y el desarrollo de muchas de las formas de vida que existen hoy en día. A lo largo del Cenozoico ocurrieron importantes cambios climáticos, geológicos y biológicos que transformaron el planeta.
permitiendo la aparición de nuevas especies, incluyendo finalmente la del ser humano. Por esta razón, la del Cenozoico es considerada una de las claves para comprender cómo surgió la vida moderna y cómo se formaron los ecosistemas actuales. Su división de la era Cenozoica. Empezaremos por el Paleoceno. El Paleoceno es la primera etapa de la era Cenozoica. Comenzó hace aproximadamente 66 millones de años y terminó hace aproximadamente 56 millones de años. Inicia justo después de la extinción masiva que eliminó a los dinosaurios, lo que permitió que los mamíferos se convirtieran en el grupo dominante sobre la Tierra. Durante el Paleozoico, el clima era cálido y húmedo, sin hielo en los polos. Los continentes seguían separándose lentamente y dándose forma a la posición actual. Surgieron los primeros primates, antecesores lejanos del ser humano. También comenzaron a desarrollarse aves, reptiles y plantas con flores en mayor diversidad. Continuamos con el Eoceno. Es la segunda etapa de la era Cenozoica. Comenzó hace aproximadamente 56 millones de años y terminó hace 34 millones de años. Durante este periodo, la Tierra experimentó uno de los climas más cálidos de toda su historia, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, cuando no había hielo en los polos y las selvas llegaban hasta regiones cercanas al Ártico. Durante el Eoceno, los mamíferos se diversificaron rápidamente, apareciendo especies como los primeros caballos, ballenas primitivas y murciélagos. Los primates evolucionaron y se adaptaron mejor a los bosques tropicales. Los continentes siguieron moviéndose. India chocó con Asia, formando el inicio del Himalaya. Continuando con el Eoceno, con el Oligoceno, es el tercer periodo cenozoico. El Oligoceno es la tercera etapa del Cenozoico, comenzando 34 millones de años y terminó hace 23 millones de años. En este periodo, la Tierra comenzó a experimentar un enfriamiento global, lo que marcó el fin del clima tropical que predomina en etapas anteriores. Durante el Oligoceno se formaron los primeros casquetes de hielo permanentes en el Ártica, lo que contribuyó al descenso del nivel del mar. Los primates comenzaron a diversificarse más en el África y Asia. Las plantas cambiaron, muchas selvas húmedas fueron reemplazadas por vegetales más resistentes al clima seco y frío. Continuando con el Mioceno, es el cuarto periodo del Cenozoico. Comenzó hace aproximadamente 23 millones de años y terminó hace 5.3 millones de años. En esta etapa, el clima continuó enfriándose lentamente y pasajes empezaron a parecerse más a los actuales. Se expandieron las praderas y sabanas, mientras que las selvas tropicales disminuyeron en muchas regiones. Durante el Mioceno, los mamíferos se diversificaron ampliamente, apareciendo formas modernas como los felinos, hienas, caballos, ciervos, jirafas y delfines. Los primates evolucionaron más, surgiendo los primeros hominoides. En África se separaron las ramas evolutivas que llamaron las gorilas, chimpancés y humanos. Las placas tectónicas continuaron moviéndose, se elevó la cordillera de los Andes y el Mediterráneo empezó a formarse. El Plioceno, el quinto periodo del Cenozoico. El Plioceno comenzó hace aproximadamente 5.3 millones de años y comenzó hace 2.6 millones de años. Durante esta etapa, el clima, las plantas continuaron enfriándose y acercándose en las condiciones que darían origen a las épocas glaciares. Durante el Plioceno, las consolidaciones de los grandes pastizales y sabanas reemplazaron muchas zonas de los bosques. Los océanos se enfriaron y empezaron a formarse capas de hielo más grandes en los polos. En África aparecieron los primeros homínidos bípedos más desarrollados, como Australopithecus, que hayan caminado en posiciones erguidas. Comenzaron cambios importantes en la dieta y comportamiento de los antepasados humanos debido a la expansión de los pastizales. Continuando con el Pleistoceno. Es el sexto periodo del Cenozoico. El Pleistoceno comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años y terminó hace 11.700 años. Es conocido como la época de glaciaciones, porque durante este tiempo la Tierra pasó por repeticiones ciclos de fríos extremos. Durante el Pleistoceno, grandes partes del hemisferio norte estuvieron cubiertas de hielo,
apareció y se expandió la megafauna. Continuando con el Holoceno. Es el último periodo del Cenozoico. El Holoceno comenzó hace aproximadamente 11.700 años y continuó hasta la actualidad. Esta etapa inició al finalizar las últimas glaciaciones, cuando el clima de la Tierra se volvió más cálido y estable, permitiendo el desarrollo del ecosistema moderno y de la vida humana, tal como conocemos. Durante el Holoceno se derritieron grandes masas de hielo a nivel del mar. Los humanos pasaron a ser cazadores, recolectores, agricultores y ganaderos. Se desarrollaron las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, China y América. Surgieron escritura, el comercio, la metalurgia y la ciencia de las ciudades. Los cambios geológicos y climáticos en la Cenozoica. La era cenozoica comenzó hace 600 millones de años y continúa hasta hoy. Estuvo marcada por transformaciones importantes de la Tierra. Los cambios geológicos: la formación de grandes cordilleras, continentes con forma casi actual, actividades volcánicas y aperturas del océano. Y los cambios climáticos son el clima cálido al inicio, el enfriamiento progresivo del planeta, el inicio de las eras glaciares, aparición del casquete polar permanente, transformación de ecosistemas, como la selva, sabanas, praderas. La evolución de los animales en la Cenozoica. Iniciada hace 66 millones de años tras la extinción de los dinosaurios, presenta algunas de las grandes etapas de expansión, diversificación y dominio de los mamíferos, además del origen de la evolución del humano. Durante esta era, la vida cambió profundamente en respuesta a transformaciones climáticas y geológicas. La expansión de los mamíferos. Tras la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos ocuparon los ecosistemas vacíos. Se diversificaron los mamíferos terrestres, marinos y voladores. Aparecieron grupos modernos como felinos, caninos, caballos, elefantes, ballenas, primates, roedores, murciélagos, etc. Desarrollo de las aves modernas, transformación de la flora y la aparición de la megafauna. La megafauna del Cenozoico. La megafauna se refiere a los grandes animales de tamaño gigante que habitaron en la Tierra durante gran etapa de la Cenozoico, especialmente el Mioceno y el Pleistoceno. ¿Por qué existió la megafauna? El clima frío y los ecosistemas extensos favorecieron a los animales grandes con gruesas capas de grasa y pelaje. La abundancia de los pastizales y bosques ofrecían recursos de herbívoros gigantes. Aquí tenemos algunos casos que son, por ejemplo, el mamut lanudo, pariente del elefante, vivió en zonas frías, pelaje espeso, colmillos curvados. El tigre dientes de sable, depredador carnívoro con colmillos largos, cazados grandes herbívoros. Perezoso gigante, uno de los mamíferos terrestres más grandes, vivía en Sudamérica. El gliptodón, parecido a un armadillo gigante con caparazón rígido. El rinoceronte lanudo, adaptado al frío, habitó Europa y Asia durante la era de hielo. El mastodonte, similar al mamut pero en dieta distinta y dientes cónicos. Las aves del terror, aves carnívoras gigantes sin alas, de más de 2 metros de altura. La evolución del hombre. La evolución de los primates es uno de los procesos más importantes del Cenozoico, porque a partir de ello se conoció el ser humano. El primero es el origen. Los pasos son primero el origen del primate, la diversificación del primate, donde el clima se volvió más seco y los primates empezaron a adaptarse a nuevos ambientes, la aparición de los hominoides, los primeros homínidos, la evolución hacia el género Homo y hasta la actualidad. La expansión del ser humano. El origen del humano. El ser humano se originó en África, conocido como la cuna de la humanidad. Aquí las principales especies fueron el Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y el Homo sapiens. La expansión del mundo. El Homo erectus fue la primera especie en salir a África, llegando a Asia y Europa. Más tarde Homo sapiens también migró.
Este proceso duró miles y miles de años y fue impulsado por la búsqueda de alimento, climas favorables y nuevos territorios. El ser humano como fuerza geológica. En los últimos miles de años, el ser humano ha pasado a ser una especie más del planeta y convertirse en una fuerza geológica capaz de transformar profundamente la superficie terrestre. ¿Qué significa la fuerza geológica? La fuerza geológica es cualquier agente natural que cambie la Tierra, como los volcanes, los terrenos, el viento o el agua. Actividades humanas que transforman la Tierra: la deforestación, agricultura, construcción, urbanización, minería, quema de combustibles fósiles y la contaminación. Consecuencias geológicas y ambientales: aumento de temperatura global, deshielo en los polos, pérdida de biodiversidad, ciclo del agua. Y eso sería todo de nuestro podcast.